a la guerra espiritual. Es una guerra 24/7 entre el bien y el mal. No se puede ver como natural, pero te aseguro, pana, que esto sí es real. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Las tinieblas de Satán y la luz es de Jesús. Hola a todos mis amigos y amigas de God Production. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Que Dios me los bendiga, que Dios me los restaure, que Dios me los tenga con salud. ¿Quién por acá? Cristian, una vez más. ¿Qué les traemos hoy en God Production? El 8º capítulo del pecado. Vean, amigos y amigas, ha sido fuerte lo que Dios ha querido comentarnos en estos 7 capítulos que llevamos, ¿verdad? Hoy, empezando el 8, vamos a seguir hablando de la tercera cosa que yo encontré que habla en la Biblia de la batalla espiritual. Vean, la tercera es: la batalla espiritual se pelea con oración y fe. O sea, lo que trataba de decirles en el capítulo número 7 es que se pelea con oración y con fe, o sea, que van de la mano. Usted no puede orar si no tiene fe, porque si no tiene fe, nada, Dios no va a hacer nada. Porque si nosotros no tenemos fe, no pasa nada. Pero si nosotros oramos con fe, las cosas resultan. Entonces, cuando nosotros estamos en tentación, cuando viene el enemigo a tentarnos, cuando viene las situaciones, las circunstancias que pasan en la vida, tenemos la autoridad del Hijo de Dios para rechazarlo con una oración de fe, así como lo hizo Elías para que cayera cayera fuego del cielo, así como hizo Daniel, que leones cayó cuando lo metieron al foso de los leones, pero él lo metieron en el foso de los leones cuando lo iban a matar. El castigo era que se lo comieron los leones, y al otro día, cuando abrieron la jaula o abrieron la tapa donde él estaba metido, no le pasó nada. Eran leones hambrientos. Pero a los 7 largos capítulos les he traído historias de personas que tienen fe, que creen en Jesucristo, que creen en Dios. Pero hoy, para que ustedes vean que una oración va de acuerdo con la fe, les voy a traer la historia de alguien que no creía en Dios, de alguien que trabajaba para los romanos. Tal vez sí creía en Dios, pero trabajaba para los romanos. Y van a ver por qué esta persona logró con una oración con fe lo que muchos cristianos no podemos hacer porque no oramos con fe. Oigan qué fuerte, lo que muchos cristianos, muchos de los que nos declaramos hijos de Dios, no podemos hacer porque no tenemos la suficiente fe. Les voy a contar la historia de un centurión, de uno de los que comandaban el ejército romano. Oigan, esta historia la vamos a encontrar en Mateo 8, del 5 al 13. Oigan, dice: Jesús sana al siervo del centurión. Ese es el título. Pero oigan qué historia, qué fuerte. Y en esta historia vamos a aprender cómo es que un inconverso logró tener la fe para que Jesús hiciera algo. Y vamos a ver por qué les estoy diciendo también que Él provocó algo que a veces nosotros, los que creemos en Dios, los que nos declaramos hijos de Dios, a veces no podemos porque no tenemos fe. Oigan, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, oigan qué fuerte, rogándole, o sea, clamándole. En el 6, diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado.
En el 7, y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré, porque clamó con fe. Clamó con fe. El centurión clamó al Hijo de Dios con fe. Él, a pesar a quien le servía y lo que hacía, sabía a quién tenía al frente, que era al Hijo de Dios. Y oiga, en el 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Vean la fe con lo que como le decía las cosas para llegar y decirle al propio Jesús, di la palabra y él se sanará. Hay que tener muchísima, extremadamente fe. Seguimos en el 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo a mis órdenes soldados. Y dijo a este, ven y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Oigan qué fuerte, como la forma en que le hablaba. O sea, yo también tengo sirviente, le dijo. Van, viene, haz y lo hace. Y oigan lo que dice el 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, oiga lo que dijo, oiga, a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se dan cuenta? Que no es mentira lo que se habla aquí en God Production. Está escrito que este hombre tenía más fe que muchos de los que lo seguían. Tiene más fe que muchos de los que creemos en Dios, de los que nos hacemos llamar hijos de Dios. Oigan, en el 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oiga, más de ellos vendrán y se sentarán con Abraham en los reinos de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será lloró y el crujir de los dientes. Esto es lo que yo les digo. A veces tiene más fe una persona como esa que nosotros mismos. Y aunque ustedes no lo crean, cuando Jesús le dijo, vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, también hablaba de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos verlo para creerlo. Para los que tenemos fe en lo que puede hacer el Espíritu Santo. En el 13, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, le dijo, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, estamos hablando de un centurión, de una persona que supuestamente no creía en Dios, que no creía en la persona, en Jesucristo, y tenía más fe que todo Israel. Y tenía más fe que cualquiera de todos nosotros. Y así hay muchos que andan en pecado, andan en maldad, pero tienen más fe que nosotros. Tienen más fe que nosotros. Suena duro, pero así es. Ellos tienen más fe que nosotros. Tienen más fe en lo que puede hacer Dios. Tienen más fe. Nosotros tenemos que despertar y tener fe. Por eso pecamos, porque no tenemos fe, no tenemos convicción de lo que puede hacer Dios. Y por eso seguimos pecando. Hasta que nosotros entendamos
de que el pecado está mal, lo reconozcamos, vamos a empezar a ver las cosas como son. Cuando empezamos a orar con fe, cuando empezamos a tener la convicción de hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queramos. Cuando nosotros veamos que no es como la pintan, sino es como Dios lo pinta, entonces es cuando empezamos a poner nuestras barbas en remojo y empezamos a hacer un cambio. Porque recuerda, el camino en obediencia deja una residencia en el cielo. Y si nosotros aprendemos a decirle al pecado, pecado, ya no puedes con nosotros, porque tengo un gran Dios que me respalda, y te sometes a Dios y empiezas a orar con fe, vas a ver que la tentación va a huir y no vas a pecar. Miren, otro ejemplo de una oración con fe, lo vi el día de hace 2 días, lo vi con mi familia, con mi esposa y con mi hijo, en una película que se llama Amor Inquebrantable. Búsquela, muy buena esa película. El propósito de Dios de esa película y es un caso de la vida real. Fue algo que pasó. Se trata de un adolescente que se llama John, que estaba en una pista de hielo, en un lago congelado, y estaba patinando con los amigos y el hielo se rompió y se fueron y cayeron en el agua congelada. A los 2 amigos los pudieron rescatar rápido, pero a John no lo pudieron rescatar rápido. Pasó como 20 minutos antes de que lo pudieran rescatar, y lo rescató un paramédico, Tony. Era una persona muy incrédula de Dios. Dios le habló a ese incrédulo y le dijo dónde estaba John, y él se devolvió porque ya se iban a ir, porque no lo encontraban, porque el agua estaba muy fría, y se devolvieron y lo encontraron, lo sacaron. Cuando llevaron al hospital, él prácticamente, o se puede decir, él estaba muerto, ya no reaccionaba. Mandaron a llamar a la mamá. La mamá, le contaron a la mamá en el que le iban a dar tiempo para que se despidiera de él, porque ya no había nada que hacer con él, tenía muchos órganos dañados por el agua fría. La mamá la dejaron sola y ella empezó a clamarle al Espíritu Santo y le dijo estas palabras: Espíritu Santo, ven, dale vida a mi hijo. Esas fueron las palabras de ella, clamando, llorando, y el Espíritu Santo llegó a darle vida a ese adolescente llamado John. Si usted la ve, es una película que te llega, te toca, y es algo precioso, porque el Espíritu Santo trata con mucha gente, hace muchos cambios. El propósito de Dios es increíble en esa película. Hasta la propia mamá, a pesar de que tuvo tanta fe para pedirle al Espíritu Santo que le devolviera la vida al hijo, tenía que cambiar muchas áreas, y Dios utilizó el accidente para cambiar todas esas áreas. Necesitaba que la mamá y mucha gente cambiara. El incrédulo Tommy terminó creyendo, a pesar de que al principio él estaba perdido porque no entendía qué era lo que había pasado. Eso es otro ejemplo, otro vivo ejemplo de que si tú clamas con fe, las cosas cambian, las cosas se producen. Dios produce, si está en el propósito de Dios, las cosas pasan. Es
algo muy bonito, experimentar el bautizo espiritual. Es muy bonito, donde las cosas cambian, donde tú dejas de pecar, donde cada vez que tú sientes tentación, te vas y te sometes al Espíritu Santo para no pecar más. Inténtalo cada vez que llegue la tentación. Ve y sométete, ora con fe, y la tentación no va a poder no va a poder acercarse a ti. ¿Vieron? Estos son unos vivos ejemplos de lo que yo les digo que es una oración con fe, porque la oración y la fe van juntas. A veces oramos, pero no tenemos fe de lo que estamos diciendo, no tenemos fe de lo que estamos declarando, no lo tenemos. Y entonces, si no tenemos fe de lo que estamos declarando, ¿cómo van a pasar las cosas? No pueden pasar las cosas si no tenemos fe de lo que declaramos. Hermano, hermana, tenemos que buscar la fe. ¿Cómo encontramos la fe? Ahora usted me puede preguntar, ¿cómo encontramos la fe? Haga Mateo 6:6. Cuando tú ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre ve en lo secreto y te recompensará en público. Y también en este versículo encontramos la respuesta de cómo podemos tener fe. Oigan, Mateo 6:33. Mas busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas que tú quieres serán añadidas. Como tener fe. Como tal vez tú quieres mejorar un poquito tu condición económica. Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque Dios no te va a dar algo que no puedas manejar. Tal vez quieres, no sé, simplemente luchar por ya no pecar más, por obedecer a Dios. Ahí está la respuesta de lo que nosotros necesitamos. En estos dos versículos tenemos la clave para encontrar lo que buscamos. Más someternos a Dios para que Él haga lo que Él desee y no lo que nosotros deseemos. Que cumpla nuestros anhelos de corazón, los anhelos buenos, no los que están pasados, los que nos sirven. Te voy a decir otra cosa. Si tú quieres entrar en un camino de rectitud, cuando Dios te quite algo, no vayas por él. Que Dios te quita un amigo es porque no te conviene. Que Dios te quita cualquier cosa es porque no te conviene. Porque Él sabe lo que tú necesitas y lo que no necesitas. Hay veces no es lo que nosotros queramos, sino lo que Él desee. Porque nos ponemos en manos de Él día a día, le pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Y si tenemos alguna adversidad, danos sabiduría para resolverlo. Y las cosas cambian. Una pequeña oración antes de levantarse, poniéndose, encomendándose a Dios, dándole gracias por nuestras entradas, por nuestras salidas, presentándole los pecados en los que estamos fallando, en esos pecados que Dios detesta. Las cosas cambian, hermano. Las cosas cambian, hermana. A veces nos preguntamos por qué las cosas no pasan. A veces nos preguntamos por qué las cosas no suceden. Porque no nos sometemos a Dios. Porque no dejamos que Dios haga su trabajo. Y después preguntamos por qué. Si no lo estamos dejando de que Él haga su trabajo, de que Él nos ayude, de que el Espíritu Santo, de que Jesús nos guíe por el camino de rectitud, no nos quejemos de por qué las cosas no pasan. No nos quejemos porque a veces las cosas no resultan. Porque nosotros mismos tenemos la culpa. Porque tenemos las armas para pelear y no las utilizamos. Y eso que son fáciles, porque Él pelea por nosotros.
Dios pelea por nosotros. Tú solo tienes que implementar las armas. ¿Cómo? Oración y fe. Leer la Biblia, la adoración, la alabanza, utilizar el nombre de Cristo, porque el nombre de Cristo tiene poder para poder pelear contra el enemigo o también utilizar la sangre de Cristo para cubrirnos nosotros y que cuando venga la tentación al pecado, Dios nos cubra de esa tentación y no pequemos. Las armas están ahí, todo se ve difícil, pero en realidad es fácil, porque lo único que tenemos que hacer nosotros es ponernos en manos de Dios. Mira, es que no es tan difícil, hermano, no es tan difícil, hermana, solo hay que poner convicción en Dios y dejarlo que Él sea el que actúe. Saber que Él siempre va a estar delante de nosotros para protegernos, para ocultarnos del enemigo, para protegernos. Pero si estamos en una plena cobertura con Él o una buena relación con Dios, todo cambia, hermano. Todo cambia, hermana. En el 9º capítulo vamos a hablar de la 4ª forma en que encontré para pelear la batalla espiritual. En Dios tienes autoridad y protección. O sea, en Dios tenemos autoridad y protección. Que Dios me los bendiga, que Dios me los restaure, que Dios me los haga con salud. Nos vemos en el 9º capítulo de God Production. Y ahí quedan todos los que usted quiere. Ahí queda todo lo que usted necesita saber para poder comunicarse con nosotros, con God Production, para cualquier consejería, para cualquier ayuda, para cualquier duda que tú tengas del pecado o cualquier cosa, o de cualquier tema que hemos hablado en God Production. Recuerden, me pueden escribir de cualquier parte de Costa Rica, de cualquier parte del mundo entero, sin importar el idioma, que por medio del Espíritu Santo lo vamos a entender. Nos vemos en el 9º capítulo. Y God Production la volvió a hacer con el 8º capítulo del pecado. Bienvenido a la guerra espiritual. Es una guerra 24/7 entre el bien y el mal. No se puede ver como natural, pero te aseguro, pana, que esto sí es real. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Las tinieblas de Satán y la luz es de Jesús.